Hola, ¿qué tal? El día de hoy revisaremos cuándo una gráfica es y cuándo no es una función. Este tema es más que nada complementario y de teoría, así que será obviamente más teórico que práctico y no habrá tantos ejemplos. Antes de iniciar, te agradecería si puedes ayudarme suscribiéndote a mi canal. Sin más preámbulos, comencemos. En la ciencia, ingeniería y negocios, a menudo se usa una función para describir sus fenómenos, a fin de interpretar y utilizar los datos. Es útil representar estos datos en forma de gráfica. En el sistema de coordenadas cartesianas, el que usamos normalmente con x y con y, la gráfica de una función es la gráfica del conjunto de pares ordenados x, y, o lo que es lo mismo, x, f de x, donde f de x es la función, ya lo sabemos. En el plano xy, un par ordenado x, f de x es un punto, de modo que la gráfica de una función es un conjunto de puntos. Si una función se define por medio de la ecuación y igual a f de x, entonces la gráfica de f es la gráfica de la ecuación. Para obtener los puntos sobre la gráfica de una ecuación y igual a f de x, se escogen valores x1, x2, x3 y así sucesivamente. Luego se calculan los valores de f de x1, f de x2 y f de x3. Aquí le vamos a dar unos valores arbitrarios. Este es f de x1. Este es f de x2. Y este es f de x3. Una vez establecidos los valores de f de x1, x2 y x3, se trazan los puntos de estos pares ordenados y luego se unen estos puntos con una curva suave de la siguiente manera. Más o menos así. Con pocas excepciones, suele ser imposible representar la gráfica completa de una función, por lo que a menudo solo se muestran las características más importantes de la gráfica. A menos que se indique lo contrario, puede asumirse que no hay sorpresas mayores más allá de lo que se ha mostrado y que la gráfica continúa simplemente de la manera indicada. Para representar el hecho de que el punto extremo está incluido en la gráfica se usa un punto sólido, y para indicar que el punto extremo no está incluido en la gráfica se usa un punto vacío. De esta manera, por ejemplo, si aquí tenemos un valor x4 y digamos que es aquí, si el punto está vacío, o sea, si dibujamos un pequeño círculo vacío, significa que la función no puede tener este valor. Pero si los subrayamos o los sombreamos, significa que sí puede tener ese valor. En los siguientes videos veremos muchos ejemplos de este tipo de funciones. En este caso solo quería presentarles y mostrarles que este tipo de cosas existen. A partir de la definición de una función se sabe que para toda x en el dominio de f corresponde un solo valor de f de x en el rango. Esto significa que una recta vertical que corta la gráfica de una función y igual a f de x puede cortar la gráfica de la función en a lo mucho un punto. Dicho de otro modo, si toda la recta vertical que corta la gráfica de una función lo hacen en a lo mucho un punto, entonces la gráfica es la gráfica de una función. A esta declaración se le denomina como la prueba de una recta vertical para una función. Por otra parte, si alguna recta vertical corta la gráfica de una ecuación más de una vez, entonces la gráfica no es la gráfica de una función. Teniéndolo con este ejemplo, en este caso sí es una función porque yo puedo dibujar infinitas rectas verticales para la prueba de la recta vertical y nos damos cuenta que solo intersecta a la función en un solo punto. ¿Ok? Y esto básicamente es lo que define qué es una función y qué no es una función. Cuando una recta vertical corta una gráfica en varios puntos, eso significa que el mismo número de x corresponde a diferentes valores de y. Y esto va en contradicción con la definición de una función. Entonces, hagamos pruebas. Llamémosle esto la gráfica 1. Entonces, nos damos cuenta que por más rectas verticales, disculpen que no me salgan verticales las rectas, por más rectas verticales que dibujemos, solo está intersectando la función en un punto. No hay ningún valor de x que tome dos valores de y.
Por lo tanto, esto sí es una función. Ahora, vayámonos con este óvalo de aquí. Si yo dibujo una recta, nos damos cuenta que para el mismo valor de x, que es este valor x1, el que sea, nos damos cuenta que hay dos valores de y, y1 y y2. Por lo tanto, esto no es una función. Y por último, esta gráfica de aquí, la 3, esta es la 2. Para esta gráfica de aquí sucede algo muy similar. A lo mejor aquí sí tiene, para este valor de x1, sí toma el valor y1 y solo tiene un valor de y. Pero si yo dibujo una recta vertical aquí, para este valor x2, nos damos cuenta que esta gráfica tiene tres valores diferentes de y. Y2, Y3 y Y4 si gustan. Entonces esto tampoco es una función. Si tú dibujas una recta vertical, o sea, si para un valor de x tú tienes más de un valor de y, entonces no es una función. Si se cuenta con una gráfica exacta de una función y igual a f de x, a menudo se puede ver el dominio y el rango de la misma. Por ejemplo, en la gráfica 1, que sí es una función, aparentemente el dominio va a ser todo el conjunto de números reales, porque aquí baja así infinitamente, ¿no? Entonces puede tomar todos los valores de números reales, pero el rango, por ejemplo, nos damos cuenta, si aquí está bajando de ambos extremos, a menos que sucedan cosas muy raras, que normalmente no es así, como ya les comenté anteriormente, nos damos cuenta que pues el rango va a ser este punto máximo y hasta abajo, ¿no? Entonces, no sé, imaginemos este valor n. Entonces el rango sería de menos infinito a n. Y es una forma también de obtener el rango. Ya hemos visto en el video anterior cómo hacerlo de manera matemática, pues también se puede hacer de manera gráfica. Aquí les dejo unos ejercicios con sus resultados para que practiquen. Díganme en los comentarios si les han ayudado estos temas o si tienen alguna duda para resolverla en algún otro video. Si les gustó el video me ayudarían mucho dando un buen me gusta, suscribiéndote y compartiendo con aquellos amigos que se les dificultan las matemáticas. Estaré subiendo videos cada semana. En estos ejercicios solo me tienen que decir si es o no es una función. Sin más que decir, me despido. Muchas gracias. Los resultados aparecerán en 3, 2, 1. Hasta la próxima.